Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 11 de agosto del 2017. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 19 de Ab del año 5778. La parashá o la porción de esta noche es Ekev, que significa por qué. La lectura va a ser en Deuteronomio 7:12 a Deuteronomio 11:25. Hoy nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar, Stephanie Verde. ¿Cómo estás, Stephanie? Bien, gracias. Bienvenida. Hoy vamos a ver una porción muy importante. Entonces vamos a empezar y vamos a leer Deuteronomio 7 al 16, del 12 al 16. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y Él te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecieron. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No les perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, por falta de tiempo, el Shabbat pasado no vimos todos los capítulos que teníamos pendientes por ver. Y prácticamente lo que vamos a ver esta noche es los mandamientos de Jehová o las instrucciones de Jehová. Ese es el tema que vamos a estudiar esta noche y es un tema muy importante porque nos habla de prácticamente la columna vertebral de nuestra fe. La Torá de muchas maneras es la parte central de la Escritura, no solo por lo que representa, sino también por su relación con nuestro Mesías. Y vamos a ver en este estudio cosas que nos van a ayudar a entender por qué es importante entender que tenemos que obedecer y practicar los mandamientos que Dios estableció. Antes de empezar a analizar esta porción, nada más como recordatorio, prácticamente en Deuteronomio 5, que fue parte de la porción del Shabbat pasado, está repitiendo nuevamente Moisés al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Entonces los vemos por primera vez en Éxodo 20 del 1 al 17, pero como ya era una nueva generación, la primera generación pues ya su mayoría había muerto en el desierto, y ahora esta nueva generación, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, antes también de morir y pasarle la responsabilidad del liderazgo a Josué, pues estaba prácticamente repitiendo todas las instrucciones que dio Dios en Éxodo al pueblo, porque ya era una generación nueva. Entonces es muy importante, cuando tengan tiempo, lean Deuteronomio 5, prácticamente es del versículo 5 hasta el final del capítulo, hasta el 33. Y es
prácticamente recordarle al pueblo nuevamente los mandamientos de Dios. Entonces, aquí la porción que acabas de leer, Stephanie, es muy importante porque en el versículo 12, Dios a través de Moisés les está dando una promesa muy importante al pueblo de Israel. ¿Lo quieres volver a leer nada más para...? 12:16. No, Deuteronomio 7:12. Ah, ok, perfecto. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ok, entonces aquí Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo de Israel esto que es muy importante. Él está hablando en pasado, dando como un hecho que el pueblo de Israel iba a obedecer todos los mandamientos de Dios, pero prácticamente los está exhortando a que lo hagan, pero además les está dando una promesa muy, muy importante. Dice: Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, solamente si guardan y ponen por obra todos estos mandamientos. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo la Torá desde Éxodo 20 a Deuteronomio 7 es que los mandamientos que Dios dio no solamente son para que nosotros los estudiemos y los conozcamos, sino que es para que los pongamos por obra. Entonces, esta parte es la parte central de todo el tema. Aquí en Deuteronomio 7, Moisés todavía le faltaba algún tiempo, pero él iba a morir antes de entrar a la tierra prometida. Pero quería asegurarse de que todo lo que Dios estableció, ellos lo iban a entender, lo iban a conocer y lo iban a poner por obra. Entonces, uno de los principios bíblicos más importantes en la Torá es escuchar los mandamientos y hacerlos. Es exactamente lo que está diciendo aquí Moisés: haberlos oído y ponerlos por obra. Entonces, durante la vida de un creyente debemos de entender algo muy importante. Tenemos que estudiar los mandamientos y ponerlos por obra. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Stephanie? Para ti, ¿por qué es tan importante los mandamientos de Dios? Bueno, yo creo que más bien lo que la Biblia explica acerca de los mandamientos es que nos ayudan a conducirnos delante de Dios y sobre todo es que nos ayudan a tener una buena relación con Él. Porque el pueblo de Israel no se hizo distintivo por ser solamente el pueblo de Israel o porque Dios lo haya llamado Israel o lo haya elegido, sino porque el pueblo de Israel al momento de aceptar a Jehová como su Dios, también aceptó todas las condiciones que él tenía, en la forma de Dios en que desea que nosotros vivamos. Entonces, definitivamente los mandamientos hacen muy diferente al pueblo de Israel y también tienen que distinguirnos a nosotros, porque representan el carácter de Dios y la forma en que Dios mira nuestra vida y desea que vivamos en su presencia. Es algo sumamente indispensable. Por eso, no por nada Jesús decía, ¿me amas? Decía, guarda mis mandamientos. Si me amas, tienes que guardar mis mandamientos. No solamente los escuches, también los tienes que guardar. Dice, y aquí nos dice en el principio como 3 cosas muy importantes. Nos dice, no solamente oigas, dice, por haber oído, dice, tú escuchas los mandamientos, dice, pero el Señor desea que tú los guardes, dice, y haberlos guardado, le dice al pueblo, y que lo pongas por obra, ¿no? Y puestos por obra. Él da, como decía el pastor, él da un hecho cuando Dios
nos entrega los mandamientos, no solamente que lo oímos de su parte, sino que los guardamos y que los ponemos por obra. Eso es lo que Él nos está pidiendo prácticamente cuando nosotros entramos en pacto con Él. Así es. No sé por qué razón, a partir de la salida del pueblo de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida y ya se establecieron como el pueblo de Dios, a partir de ese momento empezó un proceso muy extraño en que de alguna manera o por alguna razón los hombres empezaron, aunque aceptaban que eran los mandamientos de Dios, empezaron a agregar y a quitar cosas a su palabra. Entonces, eso era realidad hace 3.500 años. Fue un hecho hace 2.000 años cuando vino Jesús y sigue siendo un hecho hasta el día de hoy. Entonces, ese proceso con el tiempo empezó a dañar nuestra relación con Dios. Y hay hoy en día muchas congregaciones que de hecho enseñan y predican que nosotros ya no tenemos ninguna relación con el Antiguo Testamento ni con los mandamientos de Dios. Entonces, eso que dijiste fue algo muy importante. Vamos a Juan 14. Porque algo que nos enseña la Escritura es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no ha habido ningún cambio en Él. Pero los hombres dicen que sí, aunque la Escritura no nos dice nada por el estilo. Los seres humanos, las religiones, las congregaciones o denominaciones, ahora enseñan otra cosa totalmente diferente. Vamos a leer del versículo 12 al 17. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, esta porción, imaginen a Jesús que vino en representación del Padre, y ahorita no tenemos mucho tiempo, pero si ustedes estudian con cuidado los 4 evangelios, Jesús repetía una y otra vez que Él no vino bajo su propia autoridad, que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, que Él vino en representación del Padre, que Él vino a acercarnos y a regresarnos a nuestra relación con el Padre, que Él todo lo que hizo y enseñó y predicó no provenía de Él, sino del Padre. Todo en su ministerio, absolutamente todo, Él aclaró que no había venido bajo su propia autoridad, sino bajo la autoridad del Padre que le dio para hacer su voluntad en la tierra. Entonces vamos al versículo 13. No sé por qué, de alguna manera, en las congregaciones hoy en día tenemos la idea que nosotros tenemos que pedirle a Jesús. Por alguna razón, la gente piensa ahora que el Padre ya fue hecho a un lado y que ahora al que tenemos que adorar, al que tenemos que glorificar y al que tenemos que pedirle es al Hijo. Pero de hecho, cuando Él enseñó el Padre Nuestro, estaba diciendo lo contrario. Y aquí en Juan 14:13 también está diciendo lo contrario.
Entonces dice, y todo lo que pidieren, ¿a quién? Al Padre. Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre. Pero no le estamos pidiendo a Jesús. Aquí Jesús no está diciendo que Él es la máxima autoridad, que tenemos que honrarlo a Él, que tenemos que pedirle a Él, porque ahora Él ha sustituido al Padre. Dice, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que sea Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, dice, si algo pidieren en mi nombre, pero al que le tenemos que pedir no es a Jesús. Y es lo extraño. Ahora se ha convertido en toda una doctrina y le llaman de una manera muy peculiar. Dicen, es que somos congregaciones de doctrina cristocéntricas. Quiere decir que todo está enfocado en el Cristo, en el Mesías, que al único que glorifican y honran es al Cristo o al Mesías, que todos se lo piden al Cristo o al Mesías. Pero si analizamos los evangelios con cuidado, Cristo jamás vino a enseñar un evangelio cristocéntrico. Al contrario, Él enseñó, practicó y nos estaba demostrando que el evangelio es padrecéntrico. Todo lo que tenemos que hacer, al que le debemos toda la honra y la gloria, al que debemos darle gracias, al que le pedimos, todo es al Padre. Y no sé de dónde salió esta doctrina, pero está totalmente torcida y no es lo que dice la Escritura. Dice, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre. Entonces, tú cuando oras, debes de orarle al Padre, pero en el nombre del Mesías. No debes de orarle al Mesías, porque no es lo que Jesús enseñó. El que sigue en control de todas las cosas, el que tiene la gloria y la honra, el que tiene la autoridad final es el Padre, no el Hijo. Y es algo que me sigue sorprendiendo porque lo sigo encontrando en la Escritura y las personas siguen enseñando lo contrario. Es algo que me causa mucha angustia porque no es lo que dice la Escritura. Entonces, en el versículo 15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero si Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y si todo lo que vino a enseñar proviene del Padre y si Él vino en representación del Padre, quiere decir que esos mandamientos de Jesús no son mandamientos nuevos, no son diferentes a lo que el Padre estableció, no son otra cosa diferente a lo que el Padre había dicho y enseñado desde la Torá. Entonces, vamos a ver otra porción muy interesante. Vamos a Mateo 7. Vamos a leer el versículo 21 nada más. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es solamente un ejemplo de lo que estamos viendo aquí. La Escritura no es cristocéntrica. La Escritura es padrecéntrica. Todo gira en torno a lo que estableció y a lo que enseñó el Padre. Aquí Jesús está diciendo que nadie va a entrar al reino de los cielos si no hace la voluntad de Jesús. No, el que no haga la voluntad del Padre. Entonces,
una y otra vez, la Escritura nos está diciendo algo diferente a lo que nos han enseñado y predicado por más de 2000 años. Y está mal. Hay que hacer una corrección y un análisis profundo de lo que dicen las Escrituras, porque algo está mal y lo seguimos haciendo mal y lo seguimos repitiendo mal. El Evangelio, la Escritura no es cristocéntrica, es padrecéntrica, es dioscéntrica. Entonces, todo lo que nos dice la palabra, de hecho, cuando Jesús vino al mundo y estaba hablando, y Mateo estaba escribiendo todo lo que Jesús hizo y dijo, estaba recordándonos que Él solamente vino a hacer la voluntad de su Padre. Y que realmente lo único que te puede reconciliar con el Padre, volver a esa relación que a través del pecado se rompió con el Padre, y que para poder nuevamente estar en su presencia y en el futuro por la eternidad, es haciendo la voluntad del Padre. Y precisamente Gálatas habla exactamente de esta versión. Si nos fijamos bien en la Escritura, él dice, cuando él empieza a hablar y dice, es que no existe otro evangelio, decía Pablo. No hay otro evangelio que se haya inventado, sino el que ha sido predicado desde el principio. Si nos vamos a Génesis, desde Génesis 3:15, la idea de salvación fue dada por el Padre. En realidad él estaba dando la idea de la salvación. ¿Sí? Él estaba entregando a su Hijo, por eso estaba, de quien en realidad era la voluntad que pasara todo esto, que Jesús fuera muerto por nuestros pecados, del Padre. Era en realidad del Padre. Yo he detectado mucho, sobre todo en un tiempo en mi vida, y me he dado cuenta de muchos errores que hemos cometido, porque hemos cometido errores como humanos y bíblicamente. Es que no hemos completado nuestra vida espiritual, es como una educación completa, en todo lo que se puede decir. Entonces hay algo que no hemos complementado. La Escritura, hablamos del principio bíblico, que el principio bíblico referente a la palabra más tocante para Jehová nuestro Dios es oír y hacer. Pero parte de nuestra vida tiene que estar en el oír y después en el hacer. Pero el oír dice la palabra de Dios, es toda la palabra de Dios, toda la Escritura del Señor. Si queremos entender el futuro, tenemos que voltear al pasado, tenemos que ver qué pasó, porque Jesús no está inventando algo que haya surgido de la nada. Así es, sí. Sino que siempre estaba siendo Él el Hijo modelo de lo que nosotros debíamos de ser como hijos, porque hay un Padre y hay un Hijo. Entonces nosotros tenemos un Padre y el Hijo es el modelo que nosotros tenemos que seguir delante del Padre. Eso es lo que Él quería que hiciéramos. Él decía, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, yo vine a mostrarles cómo ser delante del Padre. Él cómo se dirigía a Él. Padre, siempre, Padre nuestro, le decía, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Era una relación perfecta lo que Él tenía, y nos quería mostrar que esa relación se basaba en la voluntad del Padre, se basaba en que Él tenía confianza que lo que el Padre le estaba diciendo hacer era algo perfecto, era algo que va a resultar bien. Por eso, de hecho, antes de morir, Él decía, Padre, pasa de mí esta copa si tú quieres, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque Él podía mirar todo lo que iba a sufrir grandemente. Era una angustia. Dice que Él estaba totalmente afligido en el espíritu, porque sabía perfectamente bien lo que iba a suceder. Sin embargo, decía, confiaba en que la voluntad del Padre era lo mejor. Era perfecta. Era perfecta. Exactamente es esa nuestra relación delante del Padre. Por eso hoy en día no entendemos muchas cosas y caemos en medio de la carrera que Dios nos ha dado
para seguir, porque no tenemos esa buena educación, podemos decir, con el Padre. Somos como hijos malcriados, podemos verlo así, como hijos malcriados que no hemos complementado nuestra educación con el Padre. No sabemos cómo dirigirnos con Él, con respeto, no sabemos cómo actuar delante de Él. A veces somos como hijos rebeldes, ¿no? En esa parte. Sí, y algo importante, ¿tú por qué crees que esté sucediendo esto? Porque esto no tiene ni 1 año, ni 5 años, ni 20 años. Yo creo que tiene desde que el hombre empezó a quitar y agregar, que fue prácticamente casi inmediatamente después de que murió Jesús y ascendió al cielo. Y de hecho, desde antes los fariseos ya estaban quitando y agregando a la Escritura, pero para nosotros los gentiles fue después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿tú por qué crees que sea o cuál sea la principal causa de que haya sucedido esto? ¡Wow! Citaríamos muchas causas, citaríamos miles de causas. Pero yo detecto, si leemos toda la historia, bueno, si alcanzamos a leer toda la historia del pueblo de Israel, que tenemos exactamente el mismo problema de ellos y nosotros que hablábamos de eso en el estudio, que nuestra falta de fe y confianza en la palabra. Siempre caemos en rebeldía porque no queremos sujetarnos. Es más fácil que tú digas, a mí me parece, que digas, lo que tú dices es realmente lo que yo tengo que hacer, ¿no? Siempre es más fácil optar lo que tú quieres, no lo que el Padre dice. Someterse siempre a la voluntad del Señor, o en este caso someterse, hablamos particularmente del mundo, a alguien siempre es muy difícil para el hombre. Siempre el resultado sujetarse a la voluntad de Dios. Pero yo creo que uno de los factores más grandes y más tocantes es la falta de fe que tenemos en el Señor, la falta de creerle al Señor. Y hablamos de muchas situaciones, porque precisamente discutíamos de un verso que dice que cuando el Señor venga estará buscando una cosa, dice, hallará fe en la tierra. Tenemos fe suficiente para creer que lo que Él dice es suficiente para nuestra vida, es verdadero para nuestra vida. Veámoslo simplemente en el mundo hoy, con toda la perversión que hay. Yo creo que soy, pero dice Dios, no, tú eres esto, pero yo creo que soy esto. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo no le creo lo que me está diciendo. No tengo la fe suficiente en creer que lo que Dios dice es verdadero y es real. Por eso no terminamos haciendo su voluntad. Yo estoy de acuerdo contigo que hay muchas razones. Podríamos nombrar y pasarnos todo el estudio de aquí hasta que terminemos hablando de esas razones. Esa que tú dices es muy importante. Pero tú recuerdas, por ejemplo, lo que sucedió en el libro de los Hechos con los creyentes en Berea. Oh, sí. ¿Qué los caracterizaba a ellos? Eso también era algo que se me había olvidado. Shabbat Shalom. Estudiar. Bienvenidos a Shabbat. Por tu propia cuenta. Porque llegaba Pablo y les enseñaba, les predicaba la palabra y decía que inmediatamente después de eso ellos ¿qué hacían? Shalom. Revisaban. Ok. Les voy a decir algo muy importante que no sucede hoy en día en las congregaciones. Creemos que ir a la congregación es presentarte y que te pongan tu palomita de asistencia para que cuando mueras y Dios revise las veces que fuiste a la iglesia diga, ok, faltaste nada más 3 veces, bueno, pásale ya, estás en el reino. Qué fácil. ¿No? Pero realmente la iglesia no es, Dios no instituyó las congregaciones para eso. Las congregaciones fueron instituidas para instruirnos en la palabra de Dios. Entonces, la clave de realmente cómo asegurarnos que estamos en el camino correcto es exactamente era lo que hacían los de Berea. Entonces, tú llegas a la congregación, escuchas, pero anotas
lo que dice la persona que está predicando. Entonces tienes toda una semana para abrir la Biblia y verificar que lo que está diciendo el Señor que está parado ahí enfrente es exactamente lo que dicen las Escrituras. Entonces, haciendo eso, número 1, te aseguras que en tu congregación se está predicando la verdad. Número 2, te aseguras de que realmente estás intentando entender lo que enseñan y predican en tu congregación. Y número 3, te vas a encargar de checar perfectamente bien lo que Dios estableció para que nadie te engañe. Pero adivinen una cosa, es lo que menos sucede en las congregaciones. De hecho, sí, eso es cierto. ¿Por qué la gente no conoce bien el Antiguo Testamento? No, ni el Antiguo, ni el Nuevo, ni ninguno. Porque estamos acostumbrados a que la gente nos diga que preferimos, es nuestra pereza espiritual. Sí, eso es pereza espiritual. Estamos leyendo ya al primer capítulo y ya nos cansamos. ¿Sí? Pero realmente es una pereza espiritual y eso es lo que está pasando. Y no es, bueno, por ejemplo, la gente que nos ve, no es porque digamos, es que estamos todos mal y lo tomen todo, no, sino que tenemos que aprender a claro, que esa exhortación nos ayude para refugiarnos y aferrarnos en lo único que tenemos, en estudiar la palabra. Claro. Porque nosotros no entendimos esto solo porque leímos una vez. Hay que escudriñar y revisar todas las relaciones que tienen en la palabra. Por ejemplo, hablamos de los mandamientos que Jesús habla. Ustedes lo ven en el Nuevo Testamento, pero los mandamientos están desde el Antiguo. Si queremos entender bien, tenemos que escudriñar en esa parte y ver qué relación tienen entre ambos. Eso es muy cierto, que la gente ha dejado de hacer eso por pereza. Entonces, el problema es el siguiente. Tú llegas a un lugar y confías ciegamente en lo que está diciendo el Señor de enfrente. No solo confías ciegamente en lo que está diciendo el Señor de enfrente, sino que además, ¿sí?, no investigas si realmente es verdad lo que está diciendo. Entonces, no hay manera, si te están engañando, si lo interpretaron mal, si lo enseñaron mal, tú estás tomando una actitud totalmente irresponsable porque no te estás asegurando de estar en el camino correcto. ¿Cuál va a ser la consecuencia al final? Es algo muy importante, porque a lo mejor fuiste a ese lugar por más de 25 años, pero si en ese lugar por más de 25 años te enseñaron mal las Escrituras, tu entendimiento está mal, lo que tú enseñas y predicas está mal, y lo más importante, tu vida y tu relación con Dios está mal. Entonces, tiene que haber conciencia en cada uno de nosotros que no por el hecho de escuchar nombres famosos y predicadores famosos quiere decir que están diciendo todo correctamente. Y nuestra labor, para no caer en el error de practicar y después enseñar cosas falsas, tenemos la responsabilidad de checar que todo lo que dicen y todo lo que enseñan concuerda con toda la Escritura. Y algo muy importante que dijiste, no es solamente lo que dice el Nuevo Testamento, porque la Escritura no es un libro que primero escribió Dios la primera parte y luego dijo, ya no sirve para nada, ahora ahí les va la nueva edición. No, es un solo libro. De hecho, hay muchísimas profecías del Antiguo Testamento que todavía no se cumplen. Algunas se van a cumplir antes de que venga Jesús, otras se van a cumplir mientras Jesús haya regresado,
pero muchas otras tampoco se van a cumplir hasta que ya estemos en la eternidad. Sí, eso es algo. De hecho, el libro de Lucas habla de esta tarea que nos toca, dice escudriñar las escrituras porque os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Y Jesús, bueno, en este caso la gente siempre nos ha confrontado con eso, pero bueno, pero ¿por qué dices que el antiguo? Y siempre es el dilema, el dilema de la gente. Y la gente siempre cita esos versos como Jesús decía, ¿cuál es el gran mandamiento? Decía, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente dice, ahí están todos los mandamientos. Pero yo siempre cuando la gente me dice eso, siempre le hago una pregunta, ¿ok? ¿Cómo desea Dios que le amemos? ¿Como nosotros queremos o como Él quiere que le amemos? Pero si la respuesta es como Él quiere que le amemos, ¿cómo Él quiere que le amemos? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde está la instrucción? Porque Jesús no dictó, como en el Antiguo Testamento lo hizo Jehová, en Éxodo 20, una lista de mandamientos, una lista de instrucciones. Él no lo dictó en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Solo teníamos que voltear a ver y ver cómo amar a nuestro prójimo, cómo amar a Jehová. Simplemente volteábamos en la escritura y podíamos ver. Pero lo interesante es que Mateo 7 y Juan 14 dicen exactamente lo mismo. Porque prácticamente esos mandamientos no son nuevos, ni fue algo que Jesús estableció, es lo mismo que el Padre había establecido. Y siempre la gente contiende mucho con eso, hermanos, y no es que me río porque a veces es muy cansado, pero bueno, yo siempre digo, bueno, siempre la gente contiende mucho con esto y siempre hay una respuesta. Cada uno tiene que buscar al Señor y tiene que revisar la Escritura. Si no quiere ser engañado o se siente agredido, por ejemplo, porque la realidad es que es eso lo que la gente siente, que lo agredes cuando le cambias la idea de la doctrina. Si se sienten así, entonces la tarea es orar, ayunar y estudiar muchísimo. Así es. Para que el Señor nos pueda, como decía el pastor, si tú quieres saber si estás bien, tienes que estudiar la Escritura. Jesús nunca dictó nuevos mandamientos, jamás. Por eso Pablo dijo, no hay otro evangelio, porque nuestro Dios no nos está engañando, ni nos está cambiando la situación de la tierra. No nos está cambiando nada. Simplemente nos está diciendo cómo lo debimos de hacer así. Desde el principio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Continuamos en Shabbat Torah. Qué bueno que siguen con nosotros. Y vamos a continuar con este tema tan importante. Y algo de lo que no hemos hablado todavía, Estefaní. Todo con respecto a los mandamientos de Dios está muy relacionado con la obediencia. Es otro principio bíblico que Dios establece porque parte de exactamente oír y hacer sus mandamientos está íntimamente ligado con obedecer lo que Dios estableció. Entonces, recordando un poco lo que decía Mateo, en Mateo 7, bueno, lo que decía Jesús y escribió Mateo en el capítulo 7, es que nadie va a entrar al cielo, solamente los que hagan la voluntad de su Padre. Entonces, para poder hacer la voluntad del Padre, tenemos que ser obedientes a lo que el Padre estableció. Entonces, ¿tú qué opinas de la obediencia o qué ejemplos podrías darnos en la Escritura acerca de la obediencia? La parte más difícil para el hombre, obedecer. Podemos oír bien, podemos aprender, el problema es obedecer. Uh-huh. Yo recuerdo una persona que me dijo, bueno, yo no guardo el sábado porque hablamos de los mandamientos, pero bueno, si tú dices que ya no hay tantos mandamientos, ok, hay 10, ¿cuántos de esos queremos o estamos tratando de poner en práctica?
No, pues todos. Ah, bueno, pero falta uno el día de reposo, ¿no? Ujú. Bueno, esa persona me dijo, yo no lo hago porque tengo miedo de fallar si no lo hago. Y yo, ¿Cómo? ¿cómo? A ver. Pero, bueno, yo me quedé sin respuesta y dije, ¿vamos a fallar en el intento? Claro que A mí sí. nunca me han contestado eso. Bueno, Realmente sí para es que una... sepan las Nunca me... que nos hacen. Nunca me hubiera imaginado que alguien iba a decir eso. Sí, yo también me sorprendí, pero bueno, O sea, yo no lo guardo porque tengo miedo de no hacerlo de no bien. hacerlo bien. Entonces, Ok. hermanos, nunca vamos a entrar al cielo. No, el problema de la obediencia siempre ha sido un conflicto muy grande entre seres humanos. Sí, Siempre hemos sido rebeldes, pero Dios nos ha mostrado a través de la historia que hay hombres obedientes, que lo hay, que sí Ujú. podemos ser capaces de obedecer. Tal vez vamos a cometer errores, pero ya no van a ser los errores de antes. claro. Yo admiro mucho la vida de José, la vida de José viviendo en Egipto Ujú. tantos años, hermano, porque él entendía que era la voluntad de Dios que estuviera ahí, pero él tenía que obedecer en todo lo que Dios decía. Era muy complicado, hermano, Sí. porque él era un egipcio. Para el faraón, él ya era un egipcio. Y él tenía que acatarse, pero tenía que guardarse al mismo tiempo. Ujú. Y cuán bueno fue Dios que su obediencia, yo más o menos hice un cálculo ahí leyendo la escritura, y que él salió creo como a los 17 años. Sí, de era su muy padre. joven. Ujú. No vio a su padre por ese tiempo, pero cuando vio a su padre, hermanos, la obediencia de José, Dios le dio como premio, le restituyó todos los años que él estuvo lejos de su Lejos padre. de... Sí. 17 años salió de su vista, de la vista de su padre, y su padre en su reencuentro vivió 17 años con él. Ujú. Pero es a base de su obediencia. Sí. Lo mismo vemos exactamente con Daniel. Muchos jóvenes dicen, ay, es que es muy difícil obedecer a Dios. Pero Dios Sí, nos ha mostrado claro. en la historia que hay personas obedientes, hay jóvenes obedientes. Daniel era un joven muy obediente, muy arraigado a lo que creía y a lo que quería, porque incluso no es que desobedeciera, Dios está más, es más importante lo que Dios dice antes que todos los hombres, y lo hizo con Nabucodonosor. Ujú. Cuando le prohibieron orar, él abrió sus puertas y dijo, yo voy a orar porque Dios es más importante que tú. Y dice la Biblia que antes está en obedecer a Dios Sí. que obedecer a Dios. ¿Puso en tela de juicio su vida? Sí, pero la obediencia se trata de eso, que Dios es más importante que nosotros. Y de hecho, perdón la interrupción, pero antes de que se me olvide, por la edad ya se me olvidan las cosas, pero él de hecho hasta evitó la comida que comían ellos, Guardó. porque seguramente no era lo que Dios había establecido, y él dijo, no, yo no voy a comer lo mismo que comen ellos. Entonces, cada aspecto de tu vida, no solamente la parte teórica, sino la práctica, y en conjunto todos los mandamientos de Dios son para, como lo dijiste al principio, fueron escritos para ayudarnos a comprender cómo debemos de vivir delante de Dios. Entonces él se arriesgó, no sé, a que lo encarcelaran, a que lo lastimaran físicamente, hasta que lo mataran, o otra cosa peor, porque de hecho sí sufrió atentados contra su vida, Varias pero veces. Dios lo protegió. Entonces vemos ahí principios bíblicos que nos dicen que la obediencia trae bendición, y es de lo que estás hablando ahorita. Y algo más increíble, por ejemplo, yo no os he dicho, pero Ruth es de mis libros favoritos. Yo amo el libro de Ruth por muchas razones, pero lo que más me sorprende de la vida de Ruth es que ella no era israelita. Ujú. Y sin embargo, cuando llega a la tierra de Belén, cuando está en Belén, su suegra le dice, yo te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer, porque ella no tenía ni idea de las tradiciones, Sí, claro, ni de la vida. de la Y ella le escritura, dijo, ni nada. yo haré
todo lo que tú me digas. ¿Por qué? Porque anteriormente ella le había hecho una promesa, tu Dios será mi Dios y todo lo que tu Dios diga yo también lo voy a hacer. ¿Qué obediencia más grande? Porque cuando vos la encuentras le dice, bendita tú que te veniste a abrigar en un lugar donde no conoces, dice, pero te veniste a abrigar debajo de las alas del Omnipotente. Y era una promesa, pero ¿qué estaba haciendo Ruth en realidad para recibir eso? Estaba tratando de obedecer todo lo que Dios le dijera, y Dios no la premió, no le dio. Y el problema, mira, el problema de eso precisamente que estás diciendo que es tan importante. Ahora, como nada más leemos fragmentos de la Biblia y dejamos totalmente fuera el Antiguo Testamento, no entendemos qué es la gracia. Porque las congregaciones del día de hoy creen que la gracia es hacer todo lo que tú quieras y que Dios de todos modos te va a otorgar la salvación. Pero no es así como funciona. Porque de hecho ellos no saben que la gracia comenzó desde el mismo momento que Dios empezó a interactuar con su creación. Como somos pecadores y somos inclinados al pecado, Él desde el principio manifestó su gracia porque era la única manera que Él podía, a través de su misericordia, dar una solución a nuestro pecado. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es algo que Dios nos ofrece para poder reconciliarnos con Él sin merecerlo porque somos pecadores. Entonces sucedió con Noé. La Escritura en Génesis 6 dice muy claramente que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y hallar gracia no es que él hizo lo que él quiso y Dios lo salvó. No. Gracia quiere decir es que él vio su intención de querer obedecer y vivir conforme a lo que Dios estableció, aunque no era perfecto. Y él entonces Dios tuvo misericordia de Noé y dijo, ok, yo te voy a salvar a ti, a tu esposa, a tus 3 hijos y a sus esposas, y vamos a comenzar la creación nuevamente con ustedes. Entonces, Noé no lo escogió Dios porque era perfecto, porque no cometía pecado, porque obedecía en todo, pero por lo menos demostraba su deseo de obedecer lo que Dios había establecido. Entonces la gracia está relacionada con esa actitud que debemos de tener nosotros de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y entonces es cuando la gracia, Dios la estableció, pero la única manera de que podemos hacer que se ponga en acción la gracia de Dios es, número 1, aceptando que somos pecadores, número 2, pidiendo perdón a Dios y reconciliarnos con Él. Entonces desde ahí empieza a funcionar la gracia. Entonces la gracia no puede ser hacer lo que yo quiera porque Dios de todos modos me va a perdonar. Y es algo que de veras es preocupante porque la gente cree que funciona así. Y es que se ha vuelto una moda, ni siquiera algo tan especial, ¿no? O algo tan santo, que es lo que debería de representar para nosotros. Y para la gente es tan normal y debemos, a veces nos sentamos y cuando reflexionamos debemos decir, pues es lógico, si Dios nos dio el perdón con una razón, nosotros tenemos que hacer lo que Él dice, ¿no? Es ilógico que queramos ir al cielo haciendo las mismas cosas si la palabra dice que no todos serán salvos. ¿Por qué no todos van a ser salvos? Porque unos van a hacer algo que Dios sí quiere y los otros no lo van a hacer. Es algo realmente, podemos decir, lógico muchas veces, pero hoy en día, más que una relación con Dios, más que algo santo, la gente está buscando algo más popular,
algo más light, podemos cómodo, decir. que Cómodo. no tengas que Mucha sacrificarte. gente, creo que en todo este tiempo hasta el Sí. pastor se ha topado con miles de personas con situaciones tan increíbles Sí. que uno dice, pero ¿cómo llegó a este grado, no? O ¿cómo surgió esto? La gente hoy en día cree que por mencionar a Dios en su vida, por decir Dios te bendiga, Dios Ya con tienes, eso. tienes en cuenta a Dios. Sí. No, eso no va a funcionar. Sí. La salvación no es un arte de magia. Es algo que la Escritura dice incluso, el que persevere hasta el fin, el que, si tú perseveras en hacer estas cosas, dice, si tú, de hecho la Escritura dice, si tú haces estas cosas, tienes bendición, maldición, tienes esto. Entonces Dios nos está diciendo que hay una condicionante en nuestra vida. Sí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque no somos capaces de entender. Hermanos, de hecho, hasta en el tabernáculo, ¿de quién fue la idea de morar en el arca del pacto? De Dios. Dijo, y haz para que yo pueda estar en medio del pueblo, para que el pueblo pueda oír lo que yo quiero que escuche y que haga. Entonces, a veces, hermanos, esto del internet y el Facebook, muchas veces confunde a la gente, Sí. porque cree que la salvación es algo tan sencillo que lo puede obtener en la esquina, y sí lo puedes obtener en cualquier, lo puedes obtener en la palabra, algo muy accesible, pero es algo en el cual tenemos que perseverar. Sí, miren, vamos a Deuteronomio 7, del 24 al 26, para ver este aspecto de la obediencia que es muy importante. Digo, está implícito en todo el texto porque Dios está pidiendo que guarden sus mandamientos. Pero vean las promesas que le hace Jehová a través de Moisés al pueblo de Israel. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, de todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema o maldición. Entonces, lo que está diciendo Jehová aquí al pueblo de Israel es que sus mandamientos les estaban dictando al pueblo qué es lo que podían hacer y qué es lo que no podían hacer. Lo más interesante es cómo define Dios todas estas prácticas. Y lo dice varias veces, dice, esto es abominación. Entonces, ¿cómo podemos desechar de la Escritura, además de ser algo que está ahí por alguna razón, cómo podemos desechar la columna básica de nuestra fe, sabiendo qué es lo que el Padre estableció para que nosotros podamos reconocer lo que está bien y lo que está mal? Entonces, aquí, por ejemplo, está hablando de la idolatría. De hecho, al pueblo Dios le reprochaba a Israel precisamente que lo habían desechado. O sea, lo desecharon, realmente desecharon la palabra al momento que se entregaron en otros dioses. O sea, en el tiempo de Jezabel era un rey israelita el que estaba reinando. ¿Y a quién tenía de esposa? A una mujer perversa que tenía 700 profetas de qué, de nada, Sí. de nada de Dios. Dioses falsos. Desecharon realmente la palabra del Señor y era Sí. es lo mismo que Dios nos va a reprochar en la actualidad. Sí. Desechamos la palabra. Sí, si ustedes creen que la gracia es un permiso para hacer lo que quieran, digo, podemos comparar este mismo texto en Deuteronomio 7, porque Pablo en la Brit Hadashah o el pacto renovado habla también del peligro de la idolatría. O sea, no es algo que cambió, no sé de dónde sacan
la idea de que el Antiguo Testamento era una cosa y el Nuevo Testamento es algo diferente. Miren, habla obviamente de la idolatría, habla de la codicia del oro y la plata, y habla de no llevar a tu casa cosas abominables. Exacto. Entonces, son cosas que tal vez las personas creen que de alguna manera ya cambiaron, y porque Dios demostró su gracia entregando a su Hijo para morir en la cruz o en el madero, creen que ahora podemos hacer lo que queramos, porque de todos modos la gracia de Dios es tan grande que nos va a salvar de esos pecados. No es una mentira, la gracia de Dios realmente ha sido grande y nos ha tenido paciencia en estos 5,000 y fracción de años. Nos ha tenido mucha paciencia, ¿verdad? Porque ni nosotros soportamos lo que nos hace alguna persona, ¿verdad? Muchas veces no soportamos lo que nos hace el esposo, el amigo o cualquier. Nos dolemos tanto que nos sentimos tan ofendidos, Sí. Pero Dios ha sido mucho más ofendido. Y es totalmente ilógico que pensemos que podemos, después de recibir la gracia de Dios, hacer lo que queramos, hermano. Yo siempre he pensado, cuando la gente tiene esta idea, yo me pongo a meditar en el Holocausto, cuando sufrió la gente, cuando los niños sufren, cuando la guerra, entonces, ¿será que Dios no es vengador de todas esas cosas? No va a pasar nada. Dice, no pasa. No pasa nada. No. Tenemos que pensar en que siempre algo va a tener una consecuencia. Sí. Y ayer estudiamos en Apocalipsis precisamente que Dios va a derramar su ira. ¿Por qué va a tener ira Dios? ¿Por qué? Porque hicieron todo lo contrario. Lo que Sí, exactamente. Y dice que Él ese día no se va a tentar el corazón, va a decir, lo hicieron, esta es su paga, ¿no? Dice que aún su ejército ni siquiera va a pestañear, Él va a ir a lo que va a ir, a destruir, a matar. Entonces, mucha gente tiene la idea de que no, nuestro Dios es tan bueno y tan amoroso, y sí lo es, pero es un Dios justo que dice que da su paga a cada uno. Nos va a dar la paga. Y conforme a sus obras, dice que es más importante. Miren, vamos a Deuteronomio 8, del 11 al 14. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, aquí hay una parte muy importante de la cual todavía no hablamos. Porque en el momento que empezamos a desobedecer y a poner nuestros ojos en otras cosas, empieza la soberbia a apoderarse de nosotros. Nos olvidamos que el que provee, que el que bendice, el que da, el que quita es Dios. Y empezamos a pensar más de nosotros mismos de lo que realmente somos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Nos empezamos a apartar de Él. Hay una porción muy importante en Proverbios y Salmos que advierte de la consecuencia de apartarnos de Dios. Entonces, mucha gente toma este tipo de cosas muy a la ligera. De hecho, la razón en el Nuevo Testamento por la cual Juan el Bautista y Jesús mismo, cuando empezaron sus ministerios, estaban exhortando al pueblo de Israel a qué cosa. ¿Tú te acuerdas qué decían? A que se arrepintieran y regresaran. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, era una advertencia de que el tiempo estaba muy cerca
que de alguna manera Dios había hecho cercano el reino de los cielos para que nos reconciliáramos con Él, pero ¿cuál era la única condición para poder hacerlo? El arrepentimiento. Entonces, nosotros pasamos nuestra vida creyendo que merecemos esa salvación, que nada nos las va a quitar, que hagamos lo que hagamos, Dios es tan bueno que no nos va a castigar y no nos va a quitar la salvación. Pero es una mentira, ¿sí? Y ahí así va es. la respuesta de los mandamientos, porque Dios estableció exactamente los mandamientos. Ahí volvemos a lo Ajá. mismo. Para no olvidarnos de Él, Él tuvo que decirnos cómo tenemos que vivir. Él lógicamente nos creó y sabe cómo vamos a vivir bien. Dice la palabra que de Él no viene nada malo, dice, y todo don perfecto viene precisamente de Él. Entonces Él sabe lo que nos conviene. Y aquí nos dice, si no queremos olvidarnos de Él, entonces tenemos que poner en práctica. Por eso está el Shabbat, por eso están los estudios, por eso está la congregación, por eso está eso, porque todas esas advertencias lo que hacen es que recordemos que nosotros somos muy rebeldes, muy pecadores, y que necesitamos cada día estar más cerca de nuestro Dios. No en vano Jesús le dijo a Pedro, cuando él ya había resucitado, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sorprendido, decía, sí, Señor, yo te amo. Y nuevamente le dijo Pedro, ¿estás seguro de que me amas? Y Pedro, sí, Señor. Y Pedro, ¿me amas? La tercera vez entendió Pedro que decía Jesús, el Señor me quiere decir algo. ¿Te quiere decir algo? ¿Qué fue lo que le dijo? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Guarda, ¿me amas? Decía, guarda mis mandamientos. Ok, vamos a hacer una cosa, porque esto tiene que ser algo práctico. Tenemos que entender que lo mismo que dice el Antiguo Testamento o la Tanaj hebrea es exactamente lo mismo que dice el Nuevo Testamento o la Brit Hadashah. Vamos a Deuteronomio 5:16. ¿Qué dice? Deuteronomio 5:16, que es la porción que les comenté que el Shabbat pasado tocaba, pero no nos dio tiempo de verla. Se honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, este mismo mandamiento está en Éxodo 20 del 1 al 17. ¿Sí? De hecho, la primera vez que Dios lo estableció es en Éxodo. Pero aquí ya había otra nueva generación y Moisés, o Dios a través de Moisés, les estaba recordando que tenían que honrar a su padre y a su madre. Ahora, yo reto a cualquier creyente, ¿sí?, que me demuestre que en el Nuevo Testamento ya no tenemos que cumplir ese mandamiento. Porque si estaba en el Antiguo Testamento, pero Jesús ya lo clavó en la cruz, como ellos dicen, y que ya lo cumplió por nosotros ya no tenemos que cumplirlo, ¿cierto? Eso es lo que enseñan. Sí, pues sí, si decimos que ya está abolido, pues todo queda, todo queda abolido. Ahora vamos a Efesios 6. Ahí lo dice. Y esta es la parte que más me gusta, porque nosotros para poder enseñar y demostrar algo tenemos que mostrarlo con las Escrituras. Yo no puedo llegar aquí y enseñar algo si no tiene sustento en las Escrituras. Entonces, Efesios 6, del 1 al 3, dice algo muy interesante y algo que me estuvo molestando desde el año 2011 hasta el día de hoy, porque yo decía, pues sí tienen razón, pero después cuando empecé a intentar demostrar que estaban equivocados, que no teníamos por qué guardar la Torá si eso era para el pueblo de Israel, fue cuando Dios me quitó la venda de los ojos y me dijo, escucha lo que yo estoy diciendo en la palabra. Ok, Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos,
Obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense, ¿quién escribió Efesios? Pablo. Ok, Pablo. Y Efesios era una iglesia o una congregación gentil o israelita. Era gentil. Absolutamente gentil. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué un creyente judío que además guardaba la Torá y observaba los mandamientos, y está también en el Nuevo Testamento, estaba enseñando o instruyendo a los gentiles a obedecer la Torá? ¿Por qué Pablo enseñaba la Torá a los creyentes gentiles si es que Cristo ya la había clavado en la cruz? Si es cierto que nosotros como gentiles ya no tenemos que guardar la Torá, ¿por qué Pablo a una iglesia gentil estaba enseñando este mandamiento? Porque en ningún momento había sido cambiado. En ningún Y momento. de hecho es el conflicto que todos tuvimos con Pablo, casi decíamos, o sea, baje a mi hermano Pablo para que nos explique qué estaba tratando de decir. Todos vamos a tener ese conflicto a menos de que no aceptemos la Torá o el Antiguo Testamento Sí. incluido en este. Nunca vamos a resolver el acertijo. Pero hasta que no lo ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué las congregaciones actuales no enseñan estos capítulos y estos versículos? Porque por obra de magia eso nunca lo enseñan y eso nunca lo predican. Porque entonces se estarían contradiciendo en lo que enseñan y lo que predican. Sí, es muy difícil. Pero entonces alguien tiene que venir y decirle: ¿me puedes explicar esto? Porque yo no lo entiendo. Y ese va a ser la Y parte más- se les suben y les bajan los colores como diciendo: ay, esto nunca lo había leído. Pues sí, nunca lo habías leído porque eso jamás dentro de la doctrina que te enseñaron, jamás lo practican y jamás lo enseñan. Pero ahí está, es el Nuevo Testamento, es un creyente judío instruyendo a creyentes gentiles. ¿Por qué no enseñamos esto en las congregaciones? Y simplemente porque elegiría a Pablo, alguien tan adoctrinado en la ley, recuerden que era fariseo, criado a Sí, los pies de Gamaliel, claro. alguien tan instruido en la ley para instruir a los gentiles. ¿Por qué tendría? Porque él tendría que entender muy bien la ley. Por supuesto. Para poder explicarle Sí. en palabras muy sencillas Sí. a un pueblo que no tiene la menor Ni idea qué de hacer. la escritura. ¿Ven por qué me encanta el libro de Ruth? Ahora entiendo. Ella no era nada que ver, no era judía, no era israelita, pero estaba siendo instruida Sí. en lo que Jehová quería, porque ella estaba cumpliendo lo que la ley decía. Recoge Claro. las espigas, ve, haz esto, haz lo otro. Estaba siendo instruida. Ujú. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, esto porque mucha gente piensa que nosotros lo enseñamos y lo predicamos para causar polémica, Somos polémicos. porque nos gusta pelear con los evangélicos. No, no es por eso. Hay algo muy importante. Dios en su palabra establece algo y si no tiene bases, nosotros no tenemos por qué enseñarlo. Entonces, el problema que lo que se enseña y lo que se predica hoy en día, muchas de esas cosas no tienen bases. Y cuando te presentas y les muestras pasajes como esto, entonces no saben qué hacer con ello, porque obviamente como no tienen la base de lo que están diciendo, pues obviamente su argumento se cae porque no tiene sustento, no está sustentado en la palabra. Ahora, nuestro propósito no es contender, no es lastimar, no es señalar, pero tenemos que mostrarlo para que ellos se den cuenta que existe, que son textos reales en la Biblia, que están en el Nuevo Testamento y que confirman que tanto Jesús,
como los discípulos, como los creyentes después de ellos, todos guardaban y enseñaban la Torá. Y de hecho, la Escritura siempre está mostrándonos, y el salmista David decía, tus mandamientos no son gravosos para mí. Y de hecho, Deuteronomio, ahorita no recuerdo el verso, pero dice, te mando estos mandamientos, te doy estos mandamientos, estatutos, porque no son difíciles para ti. O sea, no es que sean fácil cumplir los mandamientos, pero quiere decir que Dios nos dio a nuestra capacidad como hombres de entender estos mandamientos, claro, para una simple y sencilla razón, para tener una buena relación con ellos. ¿Por qué creemos hoy que precisamente lo que está más pervertido es en el tiempo en que se enseñó los evangelios? Porque a veces no nos damos cuenta, por lo mismo, porque como bien decía el pastor, no hay una base bíblica que lo sustente, y al rato el creyente está confundido. No claro, están confundidos los creyentes, de repente estamos confundidos, y lo digo por algo personal, porque lo mismo que le pasó al pastor, lo mismo me pasó a mí. Yo empecé a estudiar, empecé a mirar, y Dios me empezó a inquietar y me dijo, ¿estás segura de lo que estás pensando? Entonces ponte a trabajar, ponte a investigar, ponte a orar, y Dios lo va a decir. Y lo mejor de todo, hermanos, es que cuando encontremos esa relación y esa conexión, la Escritura va a ser más clara que el agua para nosotros. Y entonces ya no va a haber divisiones, ya no va a haber denominaciones, vamos a ser un solo pueblo y un solo pastor. Ahora, algo muy importante que me gustó mucho que dijiste, vamos a hablar de la hipocresía cristiana, porque es además algo muy importante, y no lo digo para ofender, pero es así. Entonces, escogemos lo que nos conviene predicar del Antiguo Testamento. Entonces, sí predicamos de los diezmos, de las ofrendas, de la obediencia, de los ejemplos, pero cuando llegamos a obedecer lo que se trata de obedecer, lo que Dios estableció, pues aquí no estoy muy de acuerdo, porque Pablo dijo, y empiezan las excusas. Entonces, tratamos la Escritura como un menú de restaurante. Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí, esto no. Y es un problema. ¿Saben por qué es un problema? Nuevamente volvemos a lo mismo. Fíjense, Pablo en Romanos dice, Dios va a juzgar a toda la humanidad bajo la Torá. Bajo la ley. Está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Romanos, lo dijo Pablo, y entonces, ¿cómo interpretamos esos versículos? Vamos a lo que hablamos de la lógica, de que bajo qué nos va a acusar, nos van a acusar, bajo qué. ¿Cuál va a ser el estándar para juzgar a la humanidad? ¿Cuál va a ser el estándar? Exactamente. Entonces, el problema es que todo lo que Dios Padre estableció es lo que Él va a tomar en cuenta para decidir quién entra o quién no entra al reino de los cielos. Vamos a leer nuevamente Mateo 7. Pero vamos a leer ahora del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, espérame. De entrada, dice, no porque me digas Señor y haciendo reverencias y alzando las manos y cantando y gritando aleluya, dice, no por eso vas a entrar en el reino de los cielos, sino ¿cuál es la condición que debemos de cumplir para poder entrar en el cielo? Hacer la voluntad. Y si ustedes creen que hacer la voluntad del Padre es no obedecer sus mandamientos, algo está muy mal. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces
les declararé, nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay dos cosas muy importantes. Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, nuevamente dice, Señor, Señor, y dice, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y no hicimos milagros. Y Jesús, ¿qué les va a decir? A mí tus milagros, tus profecías y echar fuera demonios me tienen absolutamente sin cuidado. Dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí. Hacedores de maldad. Ahora, esta palabra maldad en griego no es lo que dice la traducción aquí. Realmente lo que está diciendo Jesús es algo muy diferente. Dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de anomía. Anomía en griego quiere decir que no obedecen la ley. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué los traductores no hicieron una traducción exacta de lo que significa el término? Yo les podría contestar, pero nos vamos a tardar otros 4 programas enteros. Pero ahora vean el versículo 24. Porque saben que en las congregaciones hoy en día, obviamente ni siquiera predican del 21 al 23, solo predican del 24 al 29 e inventan toda una historia que no tiene nada que ver con el texto anterior y te dicen que Cristo es la roca, que Él es el fundamento, que si tú haces las cosas bajo el fundamento del Mesías o de Cristo, del ungido, tu casa va a prevalecer en la tormenta, lo cual es cierto, pero no concuerda con lo que está diciendo anteriormente Jesús. Porque el texto no termina del 21 al 23, continúa hasta el 29. Entonces les dice, el que no obedezca y haga la voluntad de mi Padre, no entra al reino de los cielos. No porque hagas milagros o profetices o porque eches fuera demonios, no por eso eres salvo. Y como estás transgrediendo la ley, aléjate de mí porque eres un hacedor de maldad. Y Pedro dice, la transgresión de la ley es el pecado. Es el pecado. Y luego dice el 24, que es lo más importante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, algo que dije al principio, el evangelio está totalmente torcido, porque no debe de ser cristocéntrico. Y lo que hacen cuando predican nada más del 24 al 29 es exactamente eso, quitar de la escena al Padre y enfocar todo en el Hijo. Pero eso no es lo que estaba diciendo Jesús. Ellos enseñan y predican en las iglesias el día de hoy que fundar tu casa sobre la roca es obedecer todo lo que estableció Jesús, lo cual tiene lógica y suena coherente y es correcto. Tenemos que aprender a hacer todo, pero aquí sí, entre comillas y subrayado, todo lo que hacía Jesús. Y Jesús entraba a las sinagogas el Shabbat,
y estudiaba la Torá y guardaba el sábado y no comía cochinita, puerco y todo lo demás y obedecía todo lo que el Padre estableció. Pero lo más importante, construir tu casa sobre la roca no significa hacer todo lo que Jesús hizo y predicó. Según el contexto y empezando desde el versículo 21, porque el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué significa edificar tu casa sobre la roca? Para que cuando venga la tormenta no se caiga y no sufras ruina. Edificarlo sobre la palabra. Obedecer los mandamientos de Dios para que entres al reino de los cielos. De hecho, esa historia tiene paralelo con Deuteronomio 11, cuando Dios les pone bendición y maldición. Absolutamente. Les está diciendo, bueno, si tú haces esto, te va a ir bien, te vamos a bendecir. Es lo mismo, tu casa estará sobre la roca, no caerá, Sí. vendrá esto. Vendrá bendición y tendrás vida eterna. Dice, pero si no las haces, vendrá maldición. Y es lo mismo que Y nos va a está entrar la diciendo. muerte y etcétera. Entonces, algo muy importante. Tú no puedes quitar todo el Antiguo Testamento, porque luego para poder entender y enseñar el Nuevo Testamento vas a tener que ser como malabarista. Vas a aventar 3 bolitas al aire intentando que no caigan para justificar tu insensatez de quitarle la base o la parte principal de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el transcurso de estar aventando las bolitas vas a tener que inventar cosas para que concuerde lo que dice el Nuevo Testamento con lo que tú crees que Dios estableció. Entonces es un problema teológico, es un problema exegético, es un problema de todo tipo, porque entonces estás torciendo y acomodando mal, quitando y agregando a lo que Dios Y estableció. fíjense, como estábamos viendo en Deuteronomio 5, algo que me llamó la atención, en una palabra podemos encontrar el significado de todo el texto y muchas veces tenemos que poner como que mucha atención en todas las palabras que Dios dice, porque por ejemplo en Deuteronomio 5, 16, hablando del mismo verso que estamos leyendo en Efesios de honrar al Padre, fíjense cómo dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y nuevamente volvemos a lo que yo les decía, la gente muchas veces cree, es que los mandamientos se resumieron en ama a tu Dios y a tu prójimo. Sí, está bien, hermano. El Pero ¿qué problema significa? es cómo lo hacemos. Sí. Si yo le digo a un incrédulo que se está convirtiendo, honra a tu padre y a tu madre, él te va a preguntar, ¿cómo lo hago? Porque él no puede hacer las mismas cosas del pasado si Dios lo está cambiando. Entonces, para nosotros la lógica, yo la forma en que lo he visto en mi vida, es mirar atrás las Escrituras. Eso va a ser nuestra lógica. Ahí va, entendemos, ahora entiendo por qué Dios dijo esto. Ahora entiendo por qué Jehová Dios. No como puerco, sí me hace mal. Sí esto, pero le creemos más al doctor que a nuestro Dios. Ya cuando es demasiado tarde y te vas a morir, entonces sí dejas de comer puerco. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.